Muchas bendiciones a todos mis amados hermanos. Estamos aquí en el discipulado de Herederos del Reino, con una palabra bien hermosa que orando al Señor puede ser de mucha edificación, que se llama ¿qué significa ser iglesia? Pero antes de comenzar, le vamos a pedir al pastor y le vamos a invitar a que haga una oración. Amén. Padre, te doy gracias por este momento, gracias por cuidarnos día de acá, a cada uno de nosotros, Señor. Te damos las gracias además porque podemos escuchar tu palabra. Te pido que tu palabra nos ministre, nos enseñe, nos eduque, Señor, nos forme, nos confronte, Señor. Te pido también que pongas gracia a mi esposa para poder compartir tu palabra y también bendice tu alimento que vamos a con el Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Yo decía, mi hermano, yo para que el Espíritu habla de en el asamblea de personas convocadas para un propósito. Eso era la cultura griega. La palabra iglesia no venía del hebreo, venía del griego, ¿ya? Y esa palabra griego significaba llamados afuera y era una reunión de personas con un propósito. O sea, ¿sabe qué? Convocatorio hoy día, nos vamos a juntar a tal hora. ¿Y para qué era? Se usaba principalmente en asambleas para qué. Es un llamado a salir de las casas para tomar decisiones. O sea, yo salgo de mi casa y en cierta manera ustedes han salido de su casa y ahora estamos haciendo iglesia. ¿Por qué fuimos convocados por el Espíritu para aprender qué significa ser iglesia? Imagínense. Y esto se usaba, amados, para tomar decisiones, pero también para buscar un propósito en común. Y usted sabe que el propósito en común que tenemos como iglesia, que la orden y el mandato que nos dejó el Señor, ¿cuál es? Vayan y hagan discípulos a las naciones. O sea, el llamado que Dios nos da es mega grande. Es una convocatoria que Dios nos llama a que nosotros tenemos que ir y llamar a otros a seguir a Jesús de Nazaret. Ahora, la iglesia, ¿qué no es? No es un edificio físico, no son estas paredes, no son un local. O uno dice, vamos a la iglesia pensando en un local. No. La iglesia es un llamado del pueblo de Dios con un propósito específico. Lo que dijo Jesús sobre la iglesia en Mateo 16, 18, mire, busque la palabra. Dice la palabra del Señor. Mi esposo, si lo puede leer, yo se lo voy a leer. Dice, vamos a leer del 17 para poder entender el contexto. Mateo. Mateo 16, 16, claro, y el 17 el 18. Entonces le respondió Jesús a su discípulo, a Pedro, y tú eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Qué revelación recibió en ese momento Pedro? Que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y acá el Señor Jesús le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló la persona humana, sino mi propio Padre. Entonces, mira lo que dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro viene de la palabra de griego que se llama piedrita, ¿ya? Y sobre esta roca, ¿qué roca? Petro de grande, sobre esta revelación edificaré mi iglesia. ¿Cuál es entonces la base de la iglesia? Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente, que vino a este mundo a morir en una cruz por nuestros pecados. ¿Quiénes hacemos iglesia? ¿Cuál es nuestro fundamento entonces, amado? Cristo mismo, que ha sido revelado como Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y mire lo que dice. Y sobre esta roca, yo siempre digo, no está hablando ahí de porque la Iglesia Católica dice roca, le habla de Pedro como apóstol, no. Sobre estas rocas, ¿qué roca? La revelación de que Jesucristo Nazaret es el Hijo del Dios viviente. Él es y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sabe qué significa la palabra Hades? El infierno, la muerte, la condenación. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y mira, y a ti, Hades, Hades, Hades. ¿Cómo se escribe? H-A-E-S. ¿Se puede buscar en el griego, amor, qué significa Hades?
En la concordancia Strong. Hades. Es lugar de sepulcro, lugar de muerte. No prevalecerán contra ella. Y a ti, aquí en a Pedro, te daré las llaves del reino. Las llaves del reino, ¿quién las tiene? El que tiene la revelación de Cristo, del Hijo del Dios viviente. No tan solo se la dio a Pedro, sino que se la dio a todos nosotros, amados. Usted, yo, usted, todos nosotros tenemos las llaves del reino. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatar aquí en la tierra será desatado en los cielos. O sea, todo lo que usted ate aquí va a ser, porque usted que tiene su boca tiene autoridad. Porque usted confiesa, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Y usted tiene las llaves del reino, amada. ¿Se da cuenta de la importancia de lo que hablamos y confesamos? Tenemos las llaves del reino y la iglesia tiene ese poder. ¿Encontramos en el griego Hades? Hades significa, sí, Hades, el lugar de estado de las almas que han partido. Como el lugar de muerte, la muerte. Entonces, las puertas del infierno no prevalecerán contra ellos. O sea, tenemos poder y autoridad sobre la muerte. Porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El cree mío que esté muerto vivirá. Usted y yo, aunque muramos, vamos a volver a vivir. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos en Cristo. Que aunque un familiar nuestro amado, que amamos, obviamente uno siempre quisiera que su familia siempre esté con uno, pero ya a cierta edad, todos vamos a partir. Todos. Algunos más, otros menos, pero todos vamos a morir. ¿Pero qué dice la palabra? Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, cuando usted cree en Cristo, usted tiene esperanza y promesa de resurrección. Por eso ¿qué revelación tan grande usted tiene como iglesia? Esto es ser iglesia, la revelación de que Cristo primero es el fundador de la iglesia. Que la iglesia es indestructible espiritualmente. O sea, aunque venga una bomba acá, física, ¿cierto? O aun cuando el pastor se vaya, o aun cuando un pastor o una pastora se mueran, o aun cuando o pase lo que pase en una iglesia, se deshizo la iglesia, que el pastor pecó, usted ha sabido de este caso, escándalo, pero la iglesia en Cristo en sí es indestructible. Y usted y yo hacemos iglesia. Cuando nos reunimos, 2 o 3, reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea, ahora estamos haciendo iglesia. En mi casa yo hago iglesia. El infierno no puede detenerla. Por eso, que pase lo que pase, el Hijo del Viviente, el que murió en la cruz por mí. Nosotros estuvimos en una iglesia en un inicio. El pastor falló, por decirlo así, o pastor se fue, y nosotros dejamos de ser iglesia. Seguimos adelante. Seguimos iglesia con nuestros hijos. Seguimos buscando al Señor. Seguimos buscando su rostro. Ni el poder del enemigo puede vencer una iglesia viva en Cristo. Y usted hace iglesia donde usted vaya. Mateo 18:20, mire, búsquelo. Ahí mismito. Por eso que, imagínense, ahí mismito dice, un poquito más allá dice, Mateo 18:20. Mire lo que dice la palabra del Señor. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué dice? Allí estoy yo en medio de ellos. O sea, cuando oramos y decimos, Señor Jesús de Nazaret, ven, hazte presente en este lugar, Señor. Te necesitamos, ven y queremos aprender tu palabra porque Jesús resucitó. Él no está muerto, no quedó en una cruz, no quedó en un sepulcro. Jesucristo vive. Y lo más importante es que vive en usted. Usted no está solo. Yo cuando me operaron estaba sola en un hospital, pero no estaba sola. No tenía mi esposo, no estaba mis hijos conmigo, pero el que estaba tomando mi mano en ese momento era Jesús de Nazaret. Estaban sus ángeles ahí conmigo. No estaba sola. Él estaba a mi lado. Mateo, entonces, ¿qué nos dice? Aquí no está hablando de grandes multitudes, porque uno dice, una iglesia siempre se mide por el número de ella. Dice, donde hay más iglesias o más miembros, tienen éxito. No. ¿Sabe dónde hay éxito? Cuando permanecemos en su amor. ¿Qué trae éxito a una iglesia? Cuando permanecemos en su amor. 2 o 3 injertados en el cuerpo. Está hablando de esencia. Está hablando de que Cristo se hace presente en medio de nosotros. La iglesia comienza con poco, pero con la presencia de Dios. Podemos ser poquitos, 2 o 3, pero
todo lo que tiene vida va creciendo espiritualmente, nos edificamos mutuamente y también le vamos hablando a otros de Jesús. Amén. Mire, vamos a ver el caso de aquí, Hechos 18. Vamos a buscar Hechos 18, 18:1. Vamos a leer harto la palabra hoy día, así que yo le voy a empezar a leer Hechos 18. Mire lo que dice. ¿Lo puede leer, pastor, mientras tanto? Hechos 18:1. Sí. Después de esto, Pablo salió a Atenas y fue a Corinto. Y se encontró con un judío que se llamaba Aquilas, natural del Ponto, que acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer. Pues Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Fue a ellos, y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaba juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo, y trataban de persuadir a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo descendieron de Macedonia, Pablo se dedicaba por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Hasta dónde? Amén. Entonces, acá está hablando, mire, todo Hechos 18 está hablando de que cuando Pablo había salido de Atenas, dice que halló a un judío. Aquí está hablando Aquila. Estaba con su esposa. Y aquí están, ellos eran el mismo oficio. ¿Cuál oficio tenían ellos? Que hacían carpas, eran como constructores, por decirlo. Tiendas, mejor, porque en ese tiempo pues, se hacían tiendas. Entonces ellos las fabricaban. Y dice que discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Aquí podemos darnos cuenta que Aquila y Priscila se empezaron a juntar con Pablo. Eran un matrimonio que colaboraban con él y eran discipuladores. O sea, ellos trabajaban también en discipular. Y dice que ellos cuando escucharon a Apolos, porque Apolos también fue a predicar, pero dice que no conocía el Espíritu Santo, pero era un hombre fervoroso de palabra. Dice que le enseñaba mejor la palabra. Porque ellos habían sido discipulados por Pablo, entonces sabían la escritura. Entonces, si se dan cuenta, Aquila y Priscila, ¿qué es lo que era? Un matrimonio, predicaban la palabra, instruidos por Pablo, ¿cierto? Y en Romanos 16:5, mire, busque Romanos 16:5, vamos a empezar del versículo 3, dice: saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores. ¿Se dan cuenta? Eran colaboradores que expusieron su vida por mí. O sea, no le tenían miedo a la muerte. Eran hombres consagrados, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¿Por qué? Porque a través de ellos también cuidaron a Pablo para que pudiera predicar la palabra. Saludar también a la iglesia de su casa. ¿Dónde estaba su iglesia entonces? De su casa. Ellos quizás no tenían un local, no tenían una tienda, pero ¿qué es lo que hacían? En su casa hacían iglesias. Entonces, esta es la clave. La iglesia estaba en su casa. ¿Qué aprendemos de ello? Que la iglesia es relacional. Que nosotros podemos enseñar la palabra en nuestros hogares, orar, invitar a personas a nuestra casa, invitar a personas, vecinos a nuestro hogar. Mire, yo le doy gracias a Dios porque mi papá a veces me pregunta la Biblia y cuando estamos en la casa con mi familia les hablo del Señor. Vamos a orar. Hay un problema, ya vamos a orar. En el WhatsApp de su familia, oren juntos. A veces pasan situaciones, ya vamos a orar por esto. Vamos a unirnos en oración por esta situación. Usted está haciendo presencia de Dios, porque el poder en el nombre de Jesús es poderoso. Amén. No era solo una reunión, era una comunidad viva. ¿Qué es lo que es una comunidad viva? Que nos ayudamos mutuamente, oramos unos por otros. Bueno, en el caso con Orianita, las mujeres virtuosas juntándose a orar los días domingos, orando unos por otros. Aquí, ¿qué hacían? Aquila y Priscila se juntaban en su casa, pero también discipulaban. Dice que enseñaron a Apolos con amor cuando vieron que le faltaba entender mal la palabra. Corrigieron con sabiduría, ellos no eran impositivos, no eran enojones, le enseñaron con amor. ¿Qué otra cosa aprendemos de este versículo?
que la iglesia sirve. Apoyaron la obra de Dios, colaboraron con el apóstol Pablo, abrieron su hogar. ¿Se da cuenta que ser iglesia no es solo algo de un domingo? Es ser iglesia todos los días. La iglesia no depende de templos. ¿Sabe usted que en China hubo persecución? Ellos no podían congregarse en los locales. Pero ¿sabe que ellos se reprodujeron en las casas? Y son una de las iglesias más grandes, donde se manifiesta con poder, con milagros, con prodigios, perseguida, oculta, pero la iglesia más grande porque vamos de la vecina, vamos de vamos a orar por ti. Así, la iglesia es viva, Jesús está vivo. Puede funcionar en casa, en grupos pequeños, en cualquier lugar, en la playa, en el patio, en la casa. Quiero hacer iglesia, primero no es solamente ir un día a la iglesia, ir al templo, o solo escuchar predicaciones, o una institución fría. No, somos un cuerpo discípulos de las naciones. Somos una familia espiritual, una comunidad con propósito que se manifiesta la presencia de Jesús de Nazaret. Bueno, vamos a seguir. Se nos había hecho un pequeño corte, pero siguiendo con la palabra. Usted es la iglesia con sus hermanos que nos reunimos para hacer presencia de Dios a donde Dios nos envíe. En su escuela, en su trabajo, con su familia. Usted manifiesta la presencia de Dios hacia la humanidad. Ahora, vamos a hacer una pregunta, meditándola para nosotros mismos. ¿Soy parte activa o solo soy un asistente dentro de la iglesia? ¿Estoy edificando a otros? ¿Mi casa puede ser un lugar de iglesia? Conclusión espiritual. La iglesia verdadera no se mide por un tamaño, sino por la presencia de Jesús de Nazaret viva en nuestros corazones. Dando fe, unidad, amor, ahí está la iglesia. Eso es ser iglesia, amado. Amén. La iglesia no es un lugar en la que voy, es una vida que vivo con Cristo. Acuérdense que Jesús dijo, el que permanece en mí, yo en él, pidan todo lo que quieran, porque yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Ustedes, yo soy la vida verdadera, el que son los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, permanezcamos en su amor. No importa lo que suceda, puede fallarte el hermano, puede fallarte el pastor, puede fallarte muchas personas, pero usted tiene a Cristo. Y Cristo es su prioridad. Jesús jamás te va a traicionar. Él murió en una cruz por nosotros. Él pagó con su sangre, Él pagó con sus llagas, Él pagó con una corona de espinas por mi redención, por mi salvación. ¿Qué nos puede separar de su amor? Espada, persecución, hambre, desnudez. Nada me puede separar de su amor, porque lo que hizo Jesús en esa cruz, hermano, fue completo, fue eterno. Él nos libró de la condenación. Versículo final, 1 Corintios 12, 27. Mire, búsquelo. 1 Corintios 12, 27. Nos dice así la palabra del Señor. Ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Usted y yo somos miembros del Señor, amado. Cada uno tiene una función que cumplir dentro del cuerpo. Descúbralo. Señor, me llamaste a interceder. Señor, me llamaste a edificar a otros. Señor, me llamaste a traer un avivamiento a mi familia. Señor, me llamaste para poder dar más fruto para ti, para amar.
para perdonar, para edificar. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en particular miembros de este cuerpo. Dios ha querido que en la iglesia haya en primer lugar, ¿qué cosa? Apóstoles. Después que vienen profetas, maestros, los que vienen, han recibido el don de hacer milagros, los que hacen sanidades, los que tienen el don de socorrer al necesitado, el que gobierna, el don de lenguas diversas. Bueno, aquí está hablando de dones. Recuerde que tenemos los que estamos estudiando los ministerios, pero también hay otros dones. El que reparte, que hace misericordia, también es un ministerio el hacer misericordia. Ir a visitar a los enfermos, ir a las cárceles, ir a visitar a un hermano que no ha venido a la iglesia. Y mire, no necesita quizá tener dinero, un teléfono, una llamada de teléfono. Hermano, ¿cómo estás? Te bendigo, quiero decir con esta palabra. ¿Quieres que ore por ti? Podemos hacer iglesia de diferentes maneras. A través de un versículo de palabra, a través de un pequeño compartir con alguien. Quizás sencillamente saludar al hermano. Entonces, amado, hay muchas formas de ser iglesia. A un caballero que quizás usted va al mercado, darle un versículo bíblico, darle un pequeño compartir. Podemos ser iglesia de diferentes maneras. Hoy le vamos a pedir al Señor, Señor, ayúdanos a ser iglesia. Quiero manifestar tu presencia. Quiero que el mundo te conozca, así como yo te conozco. Quiero multiplicarme. Porque el que tiene a Cristo se multiplica, el que tiene a Cristo tiene vida, el que tiene a Cristo tiene el poder de Dios, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, es un llamado a la santidad, a la unidad y al amor. Amén. ¿Nos unimos en oración? Amén. Amado Padre, gracias por esta palabra, Señor, porque tú nos enseñas a ser iglesia. Queremos ser iglesia para nuestra familia. Queremos pedir que nosotros como iglesia podamos ver las cosas que quieres que hagamos en este tiempo. Te pedimos que la presencia del Espíritu Santo nos hable, nos inicie, nos enseñe, y que en este día, Señor, nos reveles qué parte del cuerpo de Cristo tú quieres que yo me multiplique, que yo avance y que yo crezca, Señor. Enséñanos a dar fruto para ti. Ayúdanos a cumplir el propósito por el cual nos llamaste, Señor. Queremos, Señor, que tu presencia en nosotros, Señor, sea manifieste, Padre. Hoy nos entregamos, hoy rendimos a ti, hoy consagramos a ti, Señor. Señor, quiero pensar tu pensamiento, quiero hablar palabras, quiero escuchar tu voz, Señor. Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que esta revelación se da por tu Espíritu en nuestras vidas. Y todo lo que atamos en la tierra será en el cielo, y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Nos has dado el poder y la autoridad. Queremos ejercerla con sabiduría. Por tu gracia, Señor Jesús. En tu nombre, Señor. Y su pueblo dice... Amén. Amén. Que Dios les bendiga, amados. Si tengan consultas, preguntas, pueden irnos al WhatsApp. Bendiciones.